bienvenida a quienes asistís a este acto online organizado en este caso por el Partido Comunista del País Valencià. Agradecer vuestra presencia a todos y también agradecer a los responsables del PCPB esta iniciativa que continúa el trabajo y la labor de difusión de lo que supone en este caso el marco historiográfico por el aniversario del centenario del Partido Comunista de España. Y agradecer en este caso el trabajo y la iniciativa de la organización, así como la coordinación del acto. Agradecer también a los camaradas que así lo hacen, que lo realizan y que posibilitan técnicamente que esto se pueda desarrollar. Y, por supuesto, a los ponentes, muchísimas gracias y bienvenidos a este acto. En este acto que nos reunimos hoy, en este caso, como he comentado, para hablar de la historiografía de la fundación del Partido Comunista de España. El acto se dividirá básicamente en dos ponencias. En primer lugar, intervendrá el camarada y compañero José Luis Martín Ramos y, en segundo lugar, intervendrá el camarada Francisco Moreno. De entrada, agradecer este tipo de actos, más que nada por las cuestiones, la importancia que tiene la historia de nuestro partido. Son 100 años de historia en muchas de sus vertientes, ya no solamente lo que es la construcción, en la construcción identitaria de nuestro partido y de las luchas, sino que además en estos momentos más que nunca la historia revive y nos lleva a caminar hacia adelante, y más en estos momentos en los que vemos cómo se repiten discursos que ya hemos oído muchísimas veces, y de ahí la importancia del estudio de la historia y de conocer realmente nuestra realidad y la realidad social. Yo, por mi parte, en este caso no me extiendo más. Agradecer de nuevo la presencia de todos y, bueno, pues en este caso agradecer a José Luis Martín Ramos, que es catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido codirector de la revista L'Avenç y director de la revista Historiar y del Arxiu d'Història del Socialisme de la Fundación Rafael Campalans. Sus investigaciones se han centrado en la historia del socialismo y comunismo y, bueno, son ya muy extensas, así que doy paso en este caso a José Luis Martín Ramos y muchísimas gracias en este caso por tu ponencia. Muchas gracias, Patricia, por la presentación, por vuestra invitación y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Bueno, el mecanismo es hablar más o menos 20 minutos, eso siempre será difícil, pero intentaré cumplirlo. Me voy a centrar a 3 o 4 cosas que son las que querría destacar yo en la cuestión del origen del Partido Comunista, de la fundación de los partidos comunistas, del origen del movimiento comunista. Por un lado, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la razón del nacimiento de la Internacional Comunista y del movimiento comunista? Segundo término, ¿a partir de qué se forman los partidos comunistas? Tener una perspectiva general para entrar después en la perspectiva histórica concreta de la fundación del Partido Comunista Español. Una pincelada sobre su proceso de fundación, conflictivo, no necesariamente difícil, pero sí conflictivo, para pasar a hablar de las posibilidades que el Partido Comunista de España tenía y de los problemas con que va a encontrarse en un principio. Voy a cerrar aquí lo que sería la formación del partido en el momento de la instauración de la dictadura. Cada uno que haga las intervenciones que quiera, pero pienso que esto es lo que yo puedo proponer como elementos de discusión, ajustándome al título del debate. Lo primero, es un tema que en este auditorio sé que voy a ser bien acogido, pero que frecuentemente me cuesta introducir en otros auditorios y me costaba incluso introducir entre los alumnos cuando no era emérito y, por suerte, era profesor en activo. Ahora ya no tengo alumnos y eso, en fin, me ha restado audiencia. ¿Cuál es el tema? El tema es el origen de la Internacional,
Recordar que la Internacional no es una propuesta que baje, no ya del cielo, sino ni de las puertas del cielo, que baje de arriba, de Moscú, de la Revolución Rusa, sino que es una respuesta que tiene una razón antecedente, que tiene una razón de convocatoria y que tiene un proceso. No es un invento, no es una proyección exterior simplemente de la Revolución Rusa y de la política bolchevique, aunque obviamente sin la Revolución Rusa y la política bolchevique no habría cuajado lo que cuaja. En el origen, ¿qué está? En el origen hay la reacción ante el avance del reformismo en el movimiento obrero, en la socialdemocracia, sobre todo, pero también en el sindicalismo, con propuestas que frente a ese reformismo parlamentarista que va institucionalizando cada vez más la acción del movimiento obrero, se presenta un proyecto revolucionario basado en la lucha de masas, en la política de masas, en el internacionalismo. No voy a seguir enumerando lo que ya todos conocéis. En el antecedente de la Internacional Comunista está la izquierda de la socialdemocracia alemana, está Rosa Luxemburgo, está Karl Radek, están muchas cosas. Están las posiciones de izquierda dentro del Partido Socialista Italiano. En Francia, más que en el Partido Socialista francés, que vas a incorporarse tarde a esa reacción ante el reformismo, porque además la reacción al reformismo parte de alguien que tiene posiciones políticas reformistas, como es el propio Jean Jaurès, de alguna manera, la reacción al reformismo se produce dentro del sindicalismo, es el sindicalismo revolucionario. Bueno, no sigo, yo creo que la idea que quiero dar es, queda clara, en el nacimiento del movimiento comunista hay algo que se está produciendo ya en las organizaciones del movimiento obrero, sobre todo dentro de la socialdemocracia. La razón del nacimiento de la nueva internacional es como diríamos ahora, la lectura que Lenin, que los bolcheviques, pero Lenin tiene un papel ahí muy destacado, tendremos que volver a discutir sobre el papel del individuo en la historia, la lectura que hace de la quiebra del capitalismo en el momento del estallido de la Guerra Mundial y de la consecuencia que esa quiebra va a tener, más que probablemente, en una crisis general que puede desembocar y que habría de desembocar, porque esa es la única solución a las razones a las que han llevado a la guerra, en un proceso revolucionario mundial. La idea de la revolución mundial está más o menos en el aire del debate socialdemócrata en los años anteriores a la guerra, pero Lenin la capta para integrarla dentro de una alternativa general. La respuesta a la guerra será la revolución mundial. Habrá de ser, no entiéndase eso en sentido determinista, porque sin la acción política, sin la acción de la voluntad, no hay nada. Habrá de ser la revolución mundial. Y para esa revolución mundial tendrá que reorganizarse el movimiento internacional, tendrá que organizarse una nueva internacional, que no puede ser continuación de la segunda internacional, ni siquiera mejorándola, porque esa nueva internacional se ha de concebir, se ha de constituir de manera diferente, como un partido mundial también. Si la revolución es mundial, la internacional ha de actuar como partido mundial. Esa es la idea que Lenin va elaborando, desarrollando y defendiendo en minoría entre 1914 y 1917. Cuando estalla la Revolución Rusa, retoma la cuestión y propone la formación de esa nueva internacional como uno de los objetivos de la tesis de abril, si recordáis. Pero la convocatoria de la primera reunión para constituir esa tercera internacional no se hará hasta enero de 1919, diciembre, enero de 1919. Hay, por tanto, ahí un plazo de tiempo de 1 año y medio
que no es gratuito y que responde precisamente a la concepción de la Internacional Comunista como una consecuencia de un proyecto, como una consecuencia y una necesidad de un proyecto revolucionario en marcha. Repito que quizá a vosotros todo eso ya os suena, pero bueno, es el discurso que me gusta repetir porque es el más olvidado. Lenin, en abril de 1917, esperaba, tenía la expectativa de que la Revolución Rusa iniciara un proceso en cadena de estallidos revolucionarios en los países beligerantes, empezando por Alemania. Eso no se va a cumplir y en 1918, bueno, después de tomar el poder en octubre de 1918 los bolcheviques y los socialistas revolucionarios de izquierda, Lenin aparca la cuestión de la constitución de la Internacional porque la cuestión del proceso revolucionario mundial ha quedado estancado. Lo reconoce en un texto que ayer, precisamente, no antes de ayer, estábamos comentando con Juan Andrade, Casualidades de la Vida, un texto en que dice, bueno, la Rusia de Rasputín no puede ser, puede empezar la revolución, pero no la puede continuar. Tenemos que esperar a que haya algo de mayor peso que pueda continuar. Es la Revolución Alemana. Y cuando se produce la Revolución Alemana es cuando por fin Lenin dice, ahora sí, demos el paso, constituyamos una nueva internacional. Ese marco es indispensable para entender que la Internacional Comunista no es un invento, que responde a una realidad, a un proceso que estaba ya en marcha y que se acelera con la Revolución Rusa y con las decisiones políticas que van tomando Lenin y los bolcheviques. En la formación de los partidos comunistas intervendrán los diferentes sectores del movimiento obrero, no simplemente una transición de la socialdemocracia al comunismo, es una incorporación al proyecto de la Internacional Comunista de, sobre todo, sectores de la socialdemocracia, porque es la parte del movimiento obrero que está políticamente organizada de una manera general, pero también de sectores que proceden del sindicalismo revolucionario, incluso de aquello que hemos llamado narcosindicalismo y que es un concepto así un poco extraño y que puede llegar a ser equívoco. Eso que se produce en España se produce en muchas otras partes. En Francia también una parte importante de la formación del Partido Comunista corresponde a los sectores revolucionarios de la CGT o eso también ocurre en Holanda, de aquí no tanto a los sectores revolucionarios de los sindicatos, sino a los sectores, digamos, de los movimientos que ahora llamaríamos de los movimientos consejistas que están compitiendo con los sindicatos. Vale. No hay que perder de vista esas dos componentes porque tienen su peso histórico y porque también tienen su trascendencia interpretativa respecto a la formación natural, no dictada, no impuesta, no inventada del movimiento comunista y la Internacional Comunista. El proceso de formación de los partidos comunistas en 1919 y 20 resultó, entre 1919 y 1921, resultó generalmente conflictivo, difícil. Primero porque era una propuesta de ruptura dentro del movimiento obrero que significaba fractura, escisión, enfrentamiento, algo a lo que lógica y legítimamente el movimiento obrero tenía mucha renuencia a que se produjera. Un valor que a veces incluso se sobreestimaba era el valor de la unidad, el valor de la búsqueda de acuerdos si no era posible por unanimidad, por consenso, lo cual, por cierto, dificultaba la toma de acuerdos eficaces muchas veces. Por tanto, una propuesta de ruptura como era la de constituir un nuevo tipo de internacional vinculado a un proyecto revolucionario en marcha provocaba enfrentamientos y dificultades, incluso entre los sectores que se habían situado a la izquierda y que incluso compartiendo la crítica al reformismo les costaba compartir la idea de la ruptura. Eso por un lado. Por otro lado,
el reformismo, el ala reformista de la socialdemocracia no se quedó quieta. Fue poco eficaz en la reorganización de una nueva internacional socialista, pero no fue poco eficaz en la defensa de los partidos socialistas singulares. Y el hecho es que los sectores reformistas mantuvieron la mayoría en la socialdemocracia alemana, en muchos partidos socialistas, en el Partido Socialista Obrero Español, y continuaron constituyendo núcleos importantes en sectores como el socialismo italiano, para citar algunos ejemplos, o el socialismo checo, para citar algunos ejemplos conocidos. Dificultad, porque es una propuesta de dificultad, de ruptura, porque hay un enfrentamiento importante y porque además el destino, no sé quién hablaba del destino el otro día, el destino juega malas pasadas y la Internacional Comunista se pone en marcha cuando parece que se reactiva la oleada revolucionaria. ¿Cuánto tiempo llevo? 15 minutos más o menos. ¿Me quedan 5? Vale. La Internacional Comunista se convoca cuando parece que la revolución por fin se ha puesto en marcha de manera general, no en todas partes, pero sí en partes fundamentales. Alemania, el centro de Europa, Hungría, en realidad es en Budapest, en fin, en los Balcanes también. Pero poco después de ponerla en marcha, en el lapsus que va entre el primer congreso y el segundo congreso, la oleada revolucionaria empieza a refluir, empieza el reflujo. La crisis económica dificulta los procesos, los estados se defienden. Bueno, no voy a perder el tiempo en explicar eso, que también creo que es conocido por todos. Con lo cual, no solo se está proponiendo una ruptura para llevar adelante un proceso revolucionario, sino que se propone una ruptura para llevar adelante un proceso que no parece que vaya a prosperar, al menos no tan rápidamente. Y por consiguiente, muy pronto, ya entre 1921 y 1922, a la dirección del Partido Comunista Ruso y la dirección de la Internacional se le planteará el problema de por qué mantener y cómo mantener este partido mundial de la revolución cuando la revolución ha entrado en proceso de reflujo. Lo cual es el origen de muchas discusiones que hay dentro de la Internacional y dentro del Partido Comunista Ruso. La formación del PSOE, del PC en España tendrá todas esas dificultades y una dificultad nada añadida. Y ahora aquí apunto flashes para la discusión posterior. Una dificultad nada añadida, la división del tercerismo español. La división, la heterogeneidad, la debilidad, no sé si decir intelectual, pero seguro política, del tercerismo español. La división entre el tercerismo del partido y el tercerismo de las juventudes, el tercerismo del partido que llega del PSOE, que quiere llegar al Partido Comunista, convirtiendo al PSOE en Partido Comunista, lo cual no es un mal deseo, y tenía posibilidades, y las juventudes socialistas que quieren correr más y que además se ven estimuladas a correr más por determinados enviados que van de paso hacia Moscú de la Internacional Comunista. Lo cual llevará a la formación de dos partidos comunistas, el Partido Comunista Español primero, por decisión de las juventudes, y el Partido Comunista Obrero Español después, cuando se produce la ruptura final. Y sumará a las dificultades que he dicho, las dificultades de conjugar esos dos núcleos terceristas que además se cruzan acusaciones de todo tipo y difieren en sus orientaciones políticas. Buena parte de la primera dirección del Partido Comunista Obrero Español es socialdemocracia de izquierdas, no es que no tiene una posición claramente comunista, la irá adoptando, pero no la tiene. Por otra parte, el Partido Comunista Español, no el Obrero de España, sino el Partido Comunista Español, el de las juventudes, está alineado con las posiciones de los comunistas holandeses.
muy en boga en 1919-20, pero que a partir de 1929 son abiertamente criticadas por Lenin y la dirección de la Internacional Comunista. Eso es un conflicto añadido. En su momento, el primer problema será resolver las conciliaciones entre esos dos núcleos, cosa que se consigue, no fácilmente, pero se consigue, y se constituye por fin el Partido Comunista de España, buscando un nombre neutro para que no sea ni el Partido Comunista Español ni el Partido Comunista Obrero Español, ni unos ni otros. Nuevo nombre y todos cabéis, nadie absorbe a nadie. Se resuelve la división y se unifica, pero no se resuelven los problemas de fondo que hay. Voy con las posibilidades muy rápidamente. Contra una imagen demasiado caricaturesca del primer Partido Comunista de España, ese primer Partido Comunista de España no era, evidentemente, no tenía las dimensiones del Partido Comunista francés, ni las dimensiones del Partido Comunista alemán, pero tampoco era un partido despreciable. Tenía 6.000 afiliados en 1920-21. Bueno, en 1922 el PSOE tenía 9.000. Tenía 6.000 afiliados, no solo porque los procesos de ruptura siempre restan, sino porque además en el contexto de la represión patronal y gubernamental que hay en España en 1920, 21 y 22, hay una desmovilización que significa también pérdida de efectivos en el movimiento obrero organizado. Y que lo sienten particularmente el PSOE y el PC. 6.000 con una presencia territorial que era también estimable. En Vizcaya, en Asturias, algún núcleo ahí donde estáis vosotros, más disperso, mucho más disperso, ahí vinculado a la CNT, núcleos dispersos en Andalucía y los núcleos de Madrid. Bueno, pues eran mimbres para construir un cesto. El cesto no estaba, pero eran mimbres. Pero alguien tenía que construir el cesto. Problemas. Uno, ese partido queda muy pronto separado del movimiento obrero sindical. En la UGT, Largo Caballero, el sector reformista, controlan de una manera absolutamente autoritaria la UGT. La CNT, a pesar del espejismo del acuerdo de incorporarse a la Internacional Sindical Roja, tampoco secunda, quedan separados de eso. Segundo, acabo, 2 minutos y acabo. Segundo, dada la heterogeneidad del tercerismo español, la no existencia de una corriente revolucionaria previa clara que haya podido desarrollarse como el espartaquismo o como Orden Nuevo o como los sectores del sindicalismo rojo revolucionario en Francia, no hay un grupo dirigente claro. Le costará mucho al Partido Comunista Español construir un grupo dirigente. Está en proceso de ello, y si se miran bien las cosas y no se va al morbo de los enfrentamientos, pues hay un proceso difícil, pero que tira adelante. Pero está ese problema. A ese problema, ¿quién montará el cesto? Aunque hayan mimbres, se añadirá la represión, que no afecta a todos los partidos. La formación del italiano, del francés, del alemán, del checoslovaco, de tantos otros, se hacen en la legalidad. Muy pocos partidos comunistas de Europa se formarán en la ilegalidad. Uno de ellos tendrá que ser el Partido Comunista de España a partir del 23, con un periodo anterior en que no es ilegal, pero que está claramente hostigado. La ilegalidad no es inmediata, pero la represión ya sí que lo es. Los primeros intentos de construcción de un grupo dirigente quedan desarticulados antes de la dictadura de Primo de Rivera y ya claramente a partir de la dictadura de Primo de Rivera. Y finalmente, ese cesto que ha de construirse, que tiene mimbres, pero que no tiene claramente un grupo que lo construya, va a tener que padecer las confusiones políticas que nacen del peso que queda de las posiciones de los comunistas holandeses y las posiciones de la teoría de la ofensiva de los comunistas alemanes, si queréis ya lo hablamos allá, y del peso que también
a partir de 1924-25, no tanto, pero también incidirá de las divisiones internas y los giros bruscos de la política general de la Internacional Comunista. Así todo, el proyecto algún sentido debía tener, porque aunque queda minimizado en los tiempos de la dictadura, a partir de la Segunda República reaparecerá y finalmente acabará siendo lo que sea. Perdón, he debido ocupar media hora. Acabo. No pasa nada porque hemos empezado un poquito más tarde, o sea que no pasa nada. Además, se ha hecho muy rápido y muy ameno. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso en este caso a otro de los ponentes. Muchísimas gracias también por participar en este acto. El ponente y camarada es Francisco Moreno, que es profesor de Historia jubilado y fue miembro del Consell Valencià de Cultura a propuesta de Esquerra Unida. En su bibliografía podemos encontrar diversos textos y publicaciones sobre el movimiento obrero de Alicante y una extensa historia del Partido Comunista también en la provincia de Alicante. O sea, camarada, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y voy a ver si cumplo también lo de los 20 minutos por ahí. Bueno, vamos a ver, a mí yo voy a hacer cómo se desarrolla ese proceso en una provincia como la de Alicante, que no es ni de las, digamos, más destacadas de España, ni tampoco de las menos desarrolladas. Es una provincia ya con un cierto proceso de industrialización y donde ya existían núcleos importantes del movimiento obrero. ¿Cuál era la situación del movimiento obrero alicantino cuando llegan las primeras noticias de la Revolución Rusa? Pues había, por un lado, una fuerte presencia anarcosindicalista o sindicalista revolucionaria en Alcoy a partir de la Primera Internacional y de los famosos hechos del petróleo, que también se repetía en algunas otras ciudades de la provincia, por ejemplo, entre los zapateros de Elda y en algunas otras localidades, Elche, Alicante, con menor influencia. Y, por otro lado, había una gran presencia del Partido Socialista desde 1890-91, con una visita de Pablo Iglesias ya se fundan las agrupaciones de Elche, que será la más importante durante muchos años del País Valenciano, la más numerosa, gracias a la conjunción con la Federación de Alpargateros. Y otros lugares importantes serán de los socialistas Alicante, Torrevieja, Crevillente, en menor medida Novelda y Villena. Poco a poco se irán también desarrollando otros. Hay, en cambio, en esos momentos comarcas como las Marinas, la Marina Alta y la Marina Baja, o el Bajo Segura, con una escasísima presencia sindical y socialista. Se llegó en las huelgas de 1916 y 1917 se llegó a un acuerdo entre los dos sindicatos, entre UGT y el CNT, y se llevaron a cabo esas huelgas con bastante importancia, sobre todo la de 1917. Hay que tener en cuenta que dos dirigentes socialistas alicantinos figuran ya entre los críticos a la dirección del PSOE desde los primeros momentos de estas discusiones. Concretamente se trata de José Verdel Montenegro, que había sido catedrático del Instituto de Alicante, aunque en esos momentos ya estaba en Madrid, desde primeros de siglo, impulsor de un periódico que se llamaba El Mundo Obrero y realmente el teórico más importante de la sublevación socialista alicantina y que contribuyó mucho a su expansión por la provincia. Y Rafael Millá, que era un obrero tipógrafo que había empezado en la Juventud Socialistas y en esos momentos dirigía la agrupación socialista de Alicante. Estos dos figuran entre los críticos a dos cuestiones importantes: la postura aliadófila de la dirección del PSOE y la permanencia de la conjunción republicano-socialista. Ambos ya en 1918 aparecen entre los colaboradores de la revista Nuestra Palabra. Y cuando se produce el Congreso de noviembre de 1918 del Partido Socialista, llevan el acuerdo de la agrupación socialista Alicante, que es literalmente estar conformes con la Revolución Rusa, es decir, con el bolcheviquismo. Apoyan entonces, conforme van llegando noticias de la Revolución Rusa, tanto sectores de la UGT, de la Juventud Socialista, del Partido Socialista, como también sectores, como se ha dicho, del movimiento sindicalista revolucionario, concretamente de la CNT. En los primeros meses de 1919, los partidarios de la Revolución Rusa dan muchas charlas por la provincia, tratando de extender esa nueva concepción de la Revolución Mundial,
Intentan fundar dos periódicos para difundir sus posiciones, concretamente uno que se llama Conciencia Obrera en Alicante y otro La Bandera Roja en Alcoy, pero no llegan a funcionar bien. Y empiezan también a coincidir con una enorme movilización que se produce en el año 1919 en toda la provincia de Alicante, pero que está dirigida por la CNT, que desarrolla no solamente una gran cantidad de huelgas y de procesos cercanos a la revolución en sus lugares de control de siempre, como Alcoy, pero también en comarcas como la Marina, las dos marinas, donde empiezan ya a haber una cierta organización, y concretamente en la ciudad de Alicante. En la ciudad de Alicante se produce en esos años, en la Casa del Pueblo, donde se habían unido ya los dos sectores del movimiento obrero, una extraordinaria sindicalización masiva. Para dar una idea, se sindicalizan hasta las coristas del teatro principal. Entonces, allí se van produciendo una serie de avances. Se crea primero un sindicato único del transporte, con los obreros que trabajaban en el puerto, los obreros de almacenes, los que trasladaban los productos de un sitio a otro. Luego ya se intenta crear un sindicato único de trabajadores y al final de este año el gobernador civil, apoyado por la Cámara de Comercio y por otras fuerzas vivas de la clase dominante, procederá al cierre de la Casa del Pueblo y al descabezamiento de esta organización. Bien, esa lucha de los sindicalistas de alguna forma arrincona a la UGT y al PSOE, no solamente en Alicante, sino también en otros lugares. En los congresos del PSOE y Juventudes Socialistas de finales del 19 apoyan, como sabéis, el ingreso en la Internacional Comunista, con matices del partido y de una manera totalmente directa en las Juventudes, y Verde Montenegro tiene un enfrentamiento muy fuerte con Julián Besteiro y abandona el partido, al que volverá durante la Guerra Civil. La creación del Partido Comunista Español, que se hizo mediante una carta a las Juventudes Socialistas en las que tenían que reunirse en una asamblea, y leer esa carta en la que se decía que habían decidido convertirse en el Partido Comunista, aquí en Alicante fue de una manera distinta. Primera, porque no había realmente organización muy grande de juventudes socialistas. Y además, en algunos sitios como Elche y Viena estaban muy controladas por el aparato, digamos, reformista del PSOE. Solamente en Alicante posiblemente también estaba desorganizada. Entonces se hizo de la siguiente manera. Apareció un artículo en un periódico republicano que se llamaba El Luchador, donde se decía que el 15 de abril, aunque el periódico sale el 17, se había decidido constituir en Alicante el Partido Comunista. Se decía literalmente lo siguiente: los motivos que los bolcheviques rusos han tenido para tomar esta determinación en España, los encargados de esos trabajos en Alicante ya harán públicas las causas mediante un manifiesto tan pronto como se haya creado la agrupación comunista. El 18, es decir, un día después, los cuatro firmantes de ese artículo, de ese manifiesto, proponen en la asamblea de la agrupación socialista la conversión del Partido Socialista en agrupación comunista. Rechazada esa propuesta, se dan de baja y fundan la agrupación comunista. En cuanto a la creación del Partido Comunista Obrero Español, es un poco más largo. La evolución de los dirigentes del PSOE y de la UGT en relación con la Revolución Rusa y con el tercerismo se ve muy bien a través de las páginas de un periódico socialista que se publicaba en Elche, que se llama Trabajo. Después de muchos artículos sobre que en algunos momentos contribuían a paliar la falta de información de lo que ahí estaba sucediendo en Rusia, pues empiezan a haber ya ciertas reticencias. O sea, se mantiene el apoyo a la revolución, se mantiene la petición de que no intervengan las potencias occidentales contra ellos, pero al mismo tiempo también se está diciendo que se espera, se confía en que la clase dominante española de alguna manera rectifique sus posturas y acepte la mejora de la situación de las clases trabajadoras, y así no sea necesaria ninguna revolución. Entre tanto, la CNT marca absolutamente ya unas diferencias totales con lo que estaba ocurriendo en Rusia. A finales de 1920 aparece en Alcoy un semanario con el significativo título de El comunismo libertario. Hay muchos artículos en ese periódico donde se dice comunismo sí, bolcheviquismo no. Por tanto, hay ya
un alejamiento de uno de los sectores más importantes, aunque estaba ya en reflujo, pero uno de los sectores más importantes del movimiento obrero español. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cuando se produce el cierre de la Casa del Pueblo y el gobernador civil Dupuy del Home ordena que los presidentes y secretarios de todos los sindicatos que allí están sean deportados a Cuenca, a Rafael Millá no se le ocurre otra cosa. Rafael Millá era la persona que había propuesto la creación del Partido Comunista. No se le ocurre otra cosa que, aunque no se había producido todavía, pero era la persona más significativa de ese sector, que criticar la táctica sindical en unos momentos poco oportunos. Y con esa actitud, pues realmente el naciente Partido Comunista no tendrá ninguna influencia sobre los anarcosindicalistas. En el año 1921, varios dirigentes alicantinos de Alicante, Elche y Villena firman el manifiesto que encabezaron Pablo Iglesias, Largo Caballero y Julián Besteiro antes del Congreso, que votó en contra de la entrada en la Internacional Comunista. Entonces, a favor de esa entrada votaron dos agrupaciones de Alicante, Novelda y Crevillent. Pero hay que tener en cuenta una cosa: ninguna de las dos tenía representante propio, sino que había delegado la representación en Mariano García Cortés y Manuel Pedroso. Por tanto, no sabemos si una vez que se produjo la escisión de los que no aceptaron ese acuerdo del Congreso y crearon el Partido Comunista Obrero Español, esas agrupaciones se mantuvieron en el PSOE o pasaron a formar parte del nuevo partido. En contra votaron el resto de las agrupaciones, en contra, es decir, de la entrada en la Internacional, votaron las agrupaciones de Alcoy, Alicante, Elche, Petrel, Villena y Pinoso. Esa repercusión, por tanto, esa escisión tuvo muy pocas repercusiones en la provincia, más allá de una cosa que ya ha señalado José Luis, que es el desencanto, la desmovilización de muchas personas, de muchos miembros de ese movimiento obrero, que estaban además afectados por la crisis de trabajo y por la represión ya patronal y gubernamental. En el Congreso de las Juventudes Socialistas se volvió a acordar el ingreso en la Internacional Comunista, pero Villena y Elche, que estaba representada por quien sería luego un importante diputado socialista, Ginés Ganga, votaron en contra, y aunque Alcoy votó a favor, no se salió de la Juventud Socialistas después, sino que se mantuvo en ellas. Ya se ha hablado, o sea, en esos procesos de unidad entre el PCOE, Partido Comunista Obrero Español, y el PC, Partido Comunista de España, español, hay que recordar que uno de los que participan, es una anécdota, pero que es curioso, uno de los que participan en esos procesos de unidad con constantes discusiones y enfrentamientos es Núñez de Arenas, que precisamente en 1931 vendría a Alicante como catedrático del Instituto de Alicante. En noviembre de 1921, cuando ya se había conseguido de alguna manera unificar a los dos partidos, fue nombrado secretario Rafael Millán. Y cuando llegó a Alicante fue detenido por la policía, por lo que se estaba diciendo antes, por razón de la represión y del control constante. Él, puesto en libertad, por cierto, le escribió una carta diciendo que si la causa había sido que él había viajado a Rusia, cosa que no era cierta, porque la realidad era porque había sido nombrado secretario del Partido Comunista, porque no se detenía también a Fernando de los Ríos y a otros. Cuando se creó, por tanto, cuando ya se crea el Partido Comunista de España, Millás queda al frente de una federación, que es la Federación de Levante, que incluía no solamente a Valencia y Castellón, sino a otras, Albacete concretamente, y otras provincias, que es una federación muy escuálida porque realmente no tiene mucha fuerza. En la provincia hay con toda seguridad organización comunista en Alcoy, Alicante y Elche, muy minoritarias todas, tal vez en Novelda y Crevillent, y es posible que en Castalla, pero no es seguro. ¿Qué papel juegan el PC en esos años? Pues yo creo que juega poco papel precisamente porque fracasa en su intento de integrarse de alguna manera en el movimiento sindical. Eso se ve muy claramente en Elche, donde por un lado los comunistas y por otro lado los cenetistas intentan crear sindicatos alternativos al control que tenía la UGT desde primeros de siglo. Concretamente se crea un sindicato de trabajadores de Elche y su radio y un sindicato único de trabajadores del ramo de la piel, que en ningún caso
pueden competir con el predominio que tenía la UGT. ¿Qué actividades realiza ese partido en la provincia hasta 1923? Mítines contra la guerra de Marruecos, muchas veces en colaboración con otras fuerzas políticas, mítines en favor de la libertad de los presos sociales, que son cada vez mayores por la represión que desde el gobierno y con la colaboración de los grandes empresarios se está llevando a cabo. La participación en las elecciones municipales. Un ejemplo de la fuerza que tiene el Partido Comunista es, por ejemplo, Rafael Millán se presenta en Alicante y obtiene el 1,8% de los votos. Y sobre todo, y tristemente, graves enfrentamientos con los socialistas. Por ejemplo, en el archivo municipal de Elche se conservan muchísimos panfletos de esos años. No hay panfleto de que salgan ni de unos ni de otros que no esté cubierto de constantes críticas, con lamentable entusiasmo y, por supuesto, con pocas razones, se acusaban mutuamente de traidores a la clase obrera. Coincidimos ya con las causas del caso eco del comunismo en España. Yo creo que me gustaría a lo mejor añadir alguna cosa más. Por ejemplo, el PSOE estaba menos desprestigiado que otros partidos socialistas europeos porque había permanecido neutral ante la guerra europea. El prestigio de Pablo Iglesias era enorme. El potencial revolucionario de la CNT, aunque estaba ya en declive a partir de 1920-21, era todavía muy grande. Se había producido una dura represión. Hay un efecto muy disuasorio, creo, de esos enfrentamientos y de esas peleas internas, y mucha gente se va marchando a su casa. Yo pienso, aunque eso ya no entra en esta época, que realmente hasta finales de los años de la Segunda República el Partido Comunista va a tener muy poca influencia en la vida política española. Pues, en cambio, en la guerra civil, como se sabe, pues llevará un enorme desarrollo y prestigio. Bueno, pues yo creo que sí que he cumplido los 20 minutos más o menos. Clavados, además. Bueno, muchísimas gracias y en estos momentos, bueno, muchísimas gracias a los dos ponentes y bueno, damos paso a una ronda, dejamos una serie de minutos, 15, 20 minutos aproximadamente, para que formalicéis ruegos y preguntas, algún comentario que queréis realizar. La problemática de la hegemonía es no formulado en esos términos. En el movimiento comunista se plantea cuando precisamente el reflujo revolucionario parece contradecir la idea de constituir una internacional revolucionaria. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el camino para que la revolución aquí me sale la catalanada, la revolución vuelva a ser un hecho presente de actualidad? Esa reflexión es la que hace Lenin en 1921, entre el 21 y 22, entre el tercer y el cuarto congreso, y es la que le lleva a decir, bueno, pensábamos que la revolución sería cosas de meses y no, compañeros, va a ser cosa de años, y no pocos. Por tanto, ¿qué es lo que hemos de hacer? Hemos de pasar de las posiciones de asalto, siguiendo el discurso del compañero que ha preguntado, de las posiciones de la identidad, de la defensa de la identidad, del choque cuerpo a cuerpo con el enemigo y contra el que no combate tan bien, a pasar al asedio. Hemos de pasar a un terreno de acumulación de fuerzas, y en ese terreno de acumulación de fuerzas hay dos instrumentos fundamentales. Uno es un instrumento táctico y otro es una concepción estratégica. El instrumento táctico, hemos de abandonar la confrontación con los socialistas. Eso ya no conduce a nada. Es que además lo dice explícitamente, nos estamos pasando, en otros términos, pero lo llega a decir, y hemos de proponer la política de frente único.
y, por tanto, de políticas de unidad con las otras organizaciones del movimiento obrero, respetando a todo el mundo sus posiciones, pero planteando una unidad, de momento, frente a la contraofensiva del capital. Más adelante ya se verá. Esa es la nueva táctica, el Frente Único. La concepción estratégica nueva, el asalto a la fortaleza se ha concebido como el asalto de la vanguardia, del ejército organizado. Pero para la siguiente etapa ya no hay bastante con el ejército organizado porque los defensores de la fortaleza han ganado. Hay que pasar a otra cosa. Es, en otros términos, lo mismo que estará pensando más adelante Gramsci con el concepto de hegemonía. Hay que pasar a la conquista de la mayoría. Pero la conquista de la mayoría no por el Partido Comunista solo, sino a la conquista de la mayoría para un proyecto revolucionario, en el cual, evidentemente, el Partido Comunista debe tener un papel central. ¿Cuál es el problema que se le va a plantear al Partido Comunista de España y a muchos otros partidos, pero al Partido Comunista de España en particular? Que le cuesta mucho hacer ese tránsito. Que las posiciones, las tendencias en todos los sectores, vengan del PSOE, vengan de las juventudes, predomina la tendencia a reafirmar la identidad. Bueno, es algo comprensible si se están pegando palos de todas partes. Es comprensible. Lo que pasa es que no es políticamente correcto, no es lo más rentable. Defender la identidad y, por tanto, se mantiene la política comunista como si se estuviera todavía en 1919 asaltando la fortaleza. La confrontación con los socialistas, lo que decía Paco. Se mantiene la idea de que la unidad no es la unidad del proyecto revolucionario o de las clases populares o del movimiento obrero en torno al proyecto revolucionario, sino que es la unidad en torno al Partido Comunista, que no es lo mismo, que no es en absoluto lo mismo. Y ahí, en ese proceso, el Partido Comunista de España va perdiendo posiciones importantes. Son ese tipo de posiciones la que le lleva a retroceder, ya no en el Alicante, que erais poquitos o que eran poquitos, sino a retroceder en Vizcaya o a retroceder en Asturias, donde serán muchos. Y no solo serán muchos, sino que serán más en determinados sectores. Pero se va a malbaratar ese capital y esa posibilidad, porque se mantiene una política de ofensiva. Incluso en Alemania, eso la izquierda, el PC alemán, lo bautizará como teoría de la ofensiva, que es la posición dominante dentro del Partido Comunista de España. Y que será la posición dominante hasta 1932-33. Para el 32-33 ya está claro que ese tipo de política se agota. Y el cambio de ese partido sectario encerrado en sí mismo, que solo concibe la defensa de la identidad y que todo lo concibe dentro de su ombligo, a un partido de masas que busca la conquista de la mayoría y comienza a pensar en términos de alianzas sociales, incluso también de pactos políticos. Ese cambio se va a producir ya en 1933. No hay que esperar a la guerra civil. Sí, la guerra civil es la explosión, pero antes de la explosión del Partido Comunista está el papel que juega el Partido Comunista incorporándose a las alianzas obreras y, por tanto, participando en el levantamiento de octubre, en Asturias, allí donde tiene fuerza, en Madrid también. Lo que pasa en Madrid se lo nota menos porque tiene menos fuerzas. Y, sobre todo, siendo la pieza básica del proceso de lucha contra la represión y de organización de un movimiento de solidaridad unitario, no comunista, sino unitario, con los represaliados por la insurrección de octubre en España a lo largo de 1935. Y es ahí donde el Partido Comunista da el salto. El primero es un salto que no es pequeño. El siguiente salto, que es todavía más grande y es todavía antes de la guerra, lo da el Partido Comunista de España y lo da todo el movimiento comunista con el Frente Popular. Y lo que yo repito siempre, y no me voy a aburrir ni cansar de repetir, es que sin el Partido Comunista de España no habría habido Frente Popular en España. Y en las elecciones de 1936 habría ganado la derecha. Y además
si no de calle, casi de calle, y no quiero pensar en nada. Es el Partido Comunista de España el que obliga al PSOE de Largo Caballero, a la izquierda socialista, a entrar en la propuesta del Frente Popular. Y el que apoya la lucidez que en ese momento tiene Prieto, que tiene a veces momentos de lucidez, para que convenza a Azaña de que resucitando la alianza socialista-republicana no se consigue derrotar a la derecha y que con eso solo se va a reproducir la victoria de la derecha del 33. Es el Partido Comunista la pieza fundamental porque es la que une todos los factores, republicanos, socialistas y comunistas. Y a partir de ahí el partido crece. Si miráis las cifras de afiliación y se considera no en progresión aritmética, sino en progresión geométrica, el salto se produce ahí. Y luego, desde luego, en la guerra se capitalizará todo ese salto, y se desarrollará una política de articulación de una mayoría en torno a la defensa de la democracia, de una democracia de nuevo tipo, de una democracia popular, en el mejor sentido de la palabra. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho José Luis. Hay que recordar también que durante la Guerra Civil esa constante crítica a los dirigentes, porque aquí en Alicante, por ejemplo, si uno lee cualquier periódico, tanto anarquista como socialista como comunista, nuestra bandera, bandera roja, liberación, todos están por la unidad. Y la única causa por la que no se llega a la unidad son los dirigentes de los otros partidos. O sea, todo el santo día, todos los días. Entonces, claro, eso, una cosa, sigamos, son los grandes programas y luego es cómo se concreta eso en cada una de las localidades. Y entonces, claro, eso provoca una serie de problemas que se agravarán, sobre todo con la JSU, con la reacción de muchos miembros de las juventudes socialistas, que intentan recrear aquí en Alicante también las juventudes, y no digo ya cuando ya llegue el pacto germano-soviético y lleguen los primeros años del franquismo, que eso va a ser ya lo absoluto. La lectura, por ejemplo, del Mundo Obrero de esos años, como sabe José Luis, pues es demoledora de ese constante enfrentamiento con los que están más cerca en el fondo. Es que efectivamente las inercias son muy difíciles de superar. Yo he hecho el dibujo general. La orientación del Partido Comunista y de la Internacional Comunista durante la guerra es una orientación claramente unitaria. No quiere decir que en todas partes se siga. Y no solo lo que citas en Alicante o lo que citas de enfrentamientos y de denuncias de los dirigentes. La Organización Comunista de Madrid, que es la más importante quizá del PC en esos momentos, va a tener a veces posiciones que rozan el aventurerismo. A Togliatti le va a costar, Dios y ayuda, frenarlos en esas posiciones. Y van a ayudar mucho a la conspiración casadista involuntariamente, evidentemente. De todas maneras, en su conjunto, hasta donde yo sé, que son los casos de Madrid o los casos de Cataluña, las denuncias de dirigentes generalmente no proceden fundamentalmente ni en su mayoría. Otra cosa es, ya si entramos en detalles, de las direcciones comunistas. Aquí se produce un problema en el contexto de la guerra civil, que sería complicado ahora de explicar, no sería otro tema, que es la aparición de un anticomunismo de izquierda muy importante, de una posición de hostilidad al Partido Comunista que no viene de la derecha, sino que viene de los anarquistas, que viene de los trotskistas o que viene de la izquierda socialista. Y eso es muy difícil de gestionar. Bueno, eso era lo que quería añadir. Rafael Millá, precisamente, en un artículo que escribe en la prensa alicantina durante la Guerra Civil, dice que cualquier persona o cualquier grupo o cualquier partido o cualquier sindicato que no esté de acuerdo con las directrices que el gobierno da, porque el Partido Comunista efectivamente apoya mucho el gobierno de la República, es objetivamente aliado de los franquistas. Claro, esto provoca inmediatamente roces. Una cosa es estar equivocado, no captar bien la realidad, hacer una interpretación distinta, y otra cosa es
estar aliado objetivamente con los franquistas. Claro, y ese es el problema, de que nunca se sabe en esos momentos deslindar lo que es la discrepancia de lo que es en términos casi de héroe y traidor. Es decir, que eso ha sido una cosa muy, muy duradera en la historia del Partido Comunista, como Morera, etcétera, etcétera. Sin más, agradecer de nuevo una vez más, antes de finalizar, la presencia a todos y, bueno, pues muchísima suerte y muchas gracias.